Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están en este jueves por la tarde? Y bueno, vamos a platicar de temas como hemos estado haciéndolo, difíciles pero necesarios, temas que necesitamos abordar y temas que son pues de relevancia en estos tiempos. Y hoy hablaremos de la complicación del duelo en tiempos de pandemia y estará con nosotros el psicólogo existencial Osvaldo Loera, que además es tanatólogo y nos va a compartir mucho de este tema, pues digamos que muy necesitado de hablar en esta época. Y bueno, vamos solamente a recordar las redes sociales de Metamorfosis. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Metamorfosis Vida y Muerte, como Leti Asensio, y también en Instagram como Leti Asensio, y en Twitter también me van a encontrar por ahí como Metamorfosis. Entonces, bueno, nos gustaría seguir teniendo esta interacción con ustedes y esta manera de poder compartir y hablar pues de todo aquello que en este momento estamos viviendo todos. Y bueno, Osvaldo, un gusto tenerte nuevamente en el programa. Siempre nos enriqueces con estas charlas y nos haces poner realmente un poquito de análisis a lo que estamos viviendo. Porque, bueno, tú eres psicólogo, tanatólogo y analista existencial fenomenológico y además director del Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial. Y pues de verdad que un gusto volverte a tener acá en Metamorfosis. Y hablando de un tema que ya ahorita ubicaba un poco en la introducción, que es la complicación del duelo en tiempos de pandemia. En este momento, con el alza de contagios y además el alza de fallecimientos, estamos teniendo ciertas condiciones difíciles, que si de por sí los duelos ya eran difíciles, ahora se complican un poco más. ¿Por qué razón? Porque están siendo pues algo no considerado en muchas ocasiones, algo imprevisto, y además no solamente estamos teniendo en familias a veces un fallecimiento, a veces tenemos 2 o incluso 3 fallecimientos en corto tiempo. Y todo eso pues está causando pues una repercusión importante en la salud mental de cualquier persona. Pero me gustaría que me ayudaras a darle un poquito más de contexto a esta historia. ¿Cómo se está viviendo el duelo? Porque tú estás pues también en esa trinchera. ¿Cómo se está viviendo todo esto, Osvaldo? Desde estas pérdidas, la falta de contacto, de despedidas, de cierres, de ceremonias, de todas esas cosas. eh, pero ya te cedo la palabra. ¿Cómo se está viviendo actualmente? Sí, antes que nada, muchas gracias, Leti, por la invitación. Me da un gusto enorme volverte a ver. Eh, y sí, creo que es un tema bien importante y que merece justo que vayamos dialogando y conversando para reconocer las características que están surgiéndose. Porque, en efecto, como bien comentas, eh, los duelos, las experiencias humanas, como es el duelo, no son experiencias que vivamos de manera de manera individual, sin que tenga que ver el contexto, sino que el contexto importa muchísimo, pues. Y los duelos que estamos viviendo en un contexto de pandemia, en un contexto de precariedad y vulnerabilidad, dan un matiz como bien distinto y justo van dejándose ver al paso del tiempo distintas complicaciones. Iré por ahí. De entrada, Leti, señalar que en efecto, eh, una de las características que alcanzo a ir notando con mis pacientes respecto a la experiencia del duelo en pandemia tiene que ver con la velocidad y espontaneidad con que se da la muerte. Hay una diferencia enorme en la experiencia vivida del duelo entre pues ya venía viendo a mi familiar enfermo, deteriorándose, ya estábamos esperando el final, etcétera. Hay una diferencia enorme de eso lo internaron el día lunes y el día jueves nos dan la noticia de que ya murió. La diferencia tiene que ver con un tanto la velocidad con que se acontece esta muerte, también lo inesperado que resulta. Vale la pena mencionar que, en efecto, toda muerte se vive de manera inesperada, pero en condiciones de COVID, del coronavirus, se da de una manera tan sorpresiva porque es tan de algún modo no visible, ¿no? Sino uno ya se da cuenta cuando recibe estos síntomas y demás, que cae como de sorpresa y justo hace que
la experiencia, por así decirlo, de asimilación vaya teniendo como un tiempo distinto. E incluso, déjame decirte, Leti, como una sensación de incredulidad, porque nosotros sabemos la importancia que tiene el ver el cuerpo de la persona que perdimos, como una especie de dar por sentado este contacto con la realidad. En cambio, cuando no se ve un cuerpo, cuando no hay un cuerpo y solo se nos entregan cenizas, lo he escuchado con mis pacientes, con amigos, amigas, una sensación como de irrealidad, como un no me la creo y ni siquiera estoy incluso a veces del todo seguro o segura. Oye, Osvaldo, ahorita estaba yo recordando que varios compañeros, por ejemplo, del hospital o varios compañeros cercanos, de repente justo dicen que pareciera como un sueño, que no se están dando cuenta y no se está viviendo el proceso de duelo como a lo mejor anteriormente se tenía esa oportunidad, porque bien lo dices, no podemos acudir a estos rituales y a estas ceremonias a despedirlo, pero al mismo tiempo a confrontarnos realmente con una realidad, ¿no? Que era pues ver el cuerpo y palpar realmente que alguien falleció. Y actualmente, pues sí nos enteramos incluso de personas muy allegadas a nosotros y decimos, pues sí, me duele mucho, pero sí es cierto, es como un sueño y como que la vida sigue aparentemente como si nada pasara, ¿no? Y ese fenómeno creo que lo estamos viendo con mucho más frecuencia, ¿no? Así es, y fíjate que es interesante porque lo he escuchado de manera como muy frecuente, me comentan mis pacientes, es como si supiera, porque me dieron la noticia, entiendo la noticia, pero como si emocionalmente aún no se sintiera la experiencia. Es interesante porque es como una experiencia dividida entre, por un lado lo sé, pero por otro lado aún no lo siento, ¿no? En efecto, la importancia de los rituales, la importancia de, voy a citar este título de un libro bellísimo, La ceremonia del adiós se llama el libro, de la filósofa Simone de Beauvoir, la importancia de despedirnos. Es interesante porque en ocasiones quizá no prestamos tanta atención al valor que tiene la despedida. Y es algo bien importante. Los seres humanos, eso lo diré como de una manera antropológica, los seres humanos necesitamos de ritos que permitan simbolizar, porque algo que pasa, Leti, con la muerte es que desarmoniza la vida, la mueve, ¿no? La sacude. Y los ritos, los rituales justamente tienen la función de intentar rearmonizar la vida. De ahí esta importancia. Y decir, aprovechando un tanto el medio, no todos los rituales son religiosos, aunque sí las religiones nos invitan a ciertos rituales, pero yo lo veía con algunos pacientes que se identifican de una manera atea, pues, me decían, es que yo no me siento como partícipe de estas prácticas, entonces la idea es justamente poder no solo recuperar algunos rituales que ya están, sino incluso la posibilidad de crear rituales que nos permitan reencontrarnos con esta nueva vida en la ausencia de las personas que hemos perdido. Oye, Osvaldo, y justamente hablando de rituales, es cierto que en este momento han sido distintos, completamente diferentes a lo que veníamos siendo o haciendo, no solamente a lo mejor en una cuestión religiosa, sino a lo mejor hasta en familia, ¿no? Pero en este momento, entre que no se permiten las reuniones, entre que están limitados algunas cosas que implican un riesgo de contagio, pues todo esto ha venido, pues también creo que viéndose reflejado en estos rituales que tú nos dices, ¿no? Sin embargo, a lo mejor sí tenemos que echar mano de la creatividad y mano de hasta preguntarnos en qué creo y cómo quiero despedir a esa persona a mi manera, con los medios con los que cuento e incluso estando en casa, ¿no? Exacto, exacto. Fíjate que muchos de mis pacientes han hecho uso de herramientas virtuales como ese tema de Zoom y algunas otras plataformas que les permiten reunirse con sus familiares sin el riesgo de salir de casa y de esa manera hacer como el novenario o algunas prácticas de poder como despedirse de manera grupal, etcétera, etcétera.
También es cierto, lo que vas a notar con otros pacientes que no cuentan con los recursos económicos como para contar con su disposición de internet o laptop o celular, etcétera. Y noto que para ellos hay recursos como el tema de escribir cartas, el tema de plantar árboles en su espacio, el tema de poner una fotografía como una especie de altar en casa y poder hacer de ese espacio un espacio sagrado, pues, en donde poderse despedir poco a poco, etcétera, etcétera. Eh, Te he de decir, Leti, que en mi función como tanatólogo, mucho de lo que me toca con mis pacientes es justo eso. Si bien no decirles, haz este ritual, sí promover y juntos hallar un ritual a su medida que permita justo generar las posibilidades de despedirse y de poder transmitir esa experiencia sentimental, amorosa y demás con la persona que hemos perdido. Esto que nos puntualizas, me parece que debemos acentuarlo un poquito más porque es cierto, no siempre pensamos en cuál es mi manera de despedir a alguien, ¿no? De a lo mejor simplemente buscar estar conectado en un espacio privado con esa persona, despedirme de esa persona, hacer, como tú dices, a lo mejor un álbum de fotos que yo tenga por ahí eh, compartida con esa persona, pero creo que lo importante es hacerlo, porque bien hemos dicho en otras ocasiones que el duelo no se resuelve solamente conforme pasa el tiempo, sino con acciones que podamos realizar para poderlo resolver. Y quiero preguntarte, Osvaldo, ¿es cierto que en estos tiempos de tantas complicaciones y de semáforos rojos y saturación de hospitales, estamos teniendo muchos fallecimientos en una sola familia en poco tiempo? ¿Qué tan complicado puede resultar que apenas estoy enterándome a lo mejor de un fallecimiento y ya aparece otro, o yo estoy viviendo también mi propio alteración de la salud porque también me contagié y estoy pasándola muy mal en un hospital, pero además pues sé que alguien falleció y además cuando yo salga pues me van a comentar, sobre todo si hay algún otro fallecimiento por estas condiciones? ¿Qué pasa o qué va a pasar con estos duelos tan cercanos, tan casi al mismo tiempo? Y no sé si esto pueda ser un duelo hasta complicado o pueda llevarnos a una cuestión un poco más difícil de resolver. Sí, es un tema delicado, Leti, porque tiene como muchas aristas. Primero que, en efecto, no solo hay familias que pierden un solo familiar, sino familias en donde hay varias muertes y en ocasiones de manera consecutiva. Es tremendo por varias cuestiones. Una de ellas tiene que ver con, hay que reconocerlo, el desgaste físico, emocional e incluso económico que se vive en familias. Hace poquito hablaba con un amigo, me decía que su primo se contagió, afortunadamente sobrevivió, pero se gastó una lanísima tremenda. Entonces, sí que hay un impacto económico en eso tremendo, físico también, de los cuidadores y demás, y también emocional, porque no es lo mismo todo lo que hacemos para liárnoslas con un duelo a cuando son varios de manera consecutiva, porque vale la pena reconocer que son varios vínculos y son distintos el impacto y que impacta fuertemente en la estructura familiar. Además, déjame señalar también que he alcanzado a notar y escuchar estas afectaciones en los sobrevivientes, que es otra cosa bien tremenda, porque es una cosa de nos contagiamos 3 en la casa y solo yo sobreviví, entre el duelo por los que ya no están y la experiencia emocional a veces de culpa de por qué yo sobreviví, hubiese preferido que sobreviviera alguien más, etcétera, etcétera, porque lo que pasa con el duelo es una experiencia amorosa, pues, y duele tremendamente. Entonces sí hay que reconocer esto y que creo que los riesgos en situaciones así tienen que ver con, es tanto el desgaste que la recuperación puede que vaya un poco a un ritmo bien distinto, muy distinto. Entonces, quizá esto sea de utilidad para quienes nos ven con unas ganas de seamos pacientes y
esperemos, ¿no? Esperemos a que podamos recuperarnos porque no es algo privado, sino es algo colectivo y mundial que está pasándonos y hay familias que el impacto está siendo más grande. Sin embargo, creo que es importante ahorita con todo esto que nos has platicado, Osvaldo, realmente reconocer qué estamos sintiendo, ¿no? Y que eso nos permita saber qué podemos hacer para, pues, tratar de resolver estas cuestiones y que, pues, finalmente dicen por ahí los textos y toda esta campaña de salud que después de esta pandemia por coronavirus viene una pandemia de salud mental, que justamente tendrá que ser pues como consecuencia de esto, ¿no? De que este ritmo me parece que también nos está ayudando a contener, porque de alguna manera estar encerrado y llevar un poco estructurada la rutina de casa no te permite realmente darte cuenta de lo que significan las ausencias, porque es cierto que nos estamos percatando que todas estas pérdidas a lo mejor decimos, pues sí, falleció mi tía, pero ella vivía en otra casa y con su familia y yo estoy acá en mi casa encerrado y también pues toda esta dinámica que ha venido a cambiarnos en todos los sentidos, desde nuestra actividad laboral hasta nuestra actividad en casa y creo que justo eso está siendo como un contenedor realmente fuerte, pero una vez que este contenedor pues tengamos que salir en algún momento, pues creo que ahí tendremos que ser como muy cuidadosos y estar pendiente de lo que puede suceder, ¿no? Sí, fíjate, le dije, es bien común esta experiencia de quien se encarga en otros momentos no pandémicos, quien se encarga de todos los trámites, tanto funerarios, legales, papeleo, etcétera, suele al momento estar como muy activo y demás, ¿no? O muy activa y demás, pero cuando se va la gente, ¿no? Cuando pasa todo esto, ahí viene como este bajón, por así decirlo, esa experiencia emocional de una manera interesante y fuerte, ¿no? Pudiéramos hacer como una especie de analogía de ello y reconocer que en efecto, quedándonos quienes podemos en casa, es distinto vivir el duelo en casa, en lo privado, que en lo público, porque la ausencia no solo se siente dentro de la casa, la ausencia también se siente en el mundo, en las calles, en el trabajo, etcétera, etcétera. Habremos de estar como bien atentos y atentas a el momento en que podamos salir y ver cómo se va viviendo ese duelo ya en lo colectivo, ya en el día a día, porque va a ser cosa distinta también. Hablando de lo colectivo, Osvaldo, ¿qué tan bueno es que aún en estas circunstancias podamos tener espacios, como tú decías, de poder hablar del tema, ¿no? De poder a lo mejor recordar a esa persona que falleció, a lo mejor recordar momentos en familia, como antes, a lo mejor ver álbum de fotos y ahora la podemos pasar en la computadora, o simplemente si no compartimos una religión o si la compartimos, también puede ser un momento de fortaleza y de unión entre la familia, pero también entre los más allegados. Sí, fíjate que a mí es un tema que me interesa un montón, porque creo que en ocasiones cuando se habla del duelo, se habla mucho de lo privado, ¿no? Yo me dedico a la terapia y es un espacio privado, evidentemente, pero creo que hay recursos terapéuticos enormes en lo colectivo, con lo colectivo y a través de lo colectivo, en donde, en efecto, aunque sea la misma persona que se perdió, se pierden como de manera distinta para cada miembro porque son relaciones distintas. Entonces, a mí me parece que poder generar espacios de diálogo en donde podamos hablar respecto a la persona que perdimos, respetando las diferencias, me parece algo valiosísimo y que es una forma muy sanadora en el sentido de que sentirnos acompañados y acompañadas ante una pérdida es un recurso enorme. Cosa distinta a cuando una pérdida se vive como muy en privado y como muy sin la posibilidad de lo colectivo. Hay ciertos duelos que a veces les llaman duelos silentes, ¿no? Duelos en el silencio, que no se pueden compartir en lo colectivo. Es una historia completamente distinta, pues, pero acá cuando se puede, entonces aprovechemos eso
y aprovechemos los medios con los que podamos reunirnos de manera segura para poder apoyarnos con lo colectivo, en la colectividad. Osvaldo, hay algo que también yo me he percatado y que es, no sé qué decirle a la persona que acaba de perder un ser querido por COVID, porque vienen como muchas preguntas y muchas interrogantes, ¿no? Desde cómo se contagió, a lo mejor si estaba en casa y no salía, cómo es que pues adquirió esta enfermedad, por qué se complicó, a lo mejor no se actuó a tiempo, no se llevó a todo el sistema de salud para darle el soporte. Hay muchas interrogantes alrededor, ¿no? Y pues da un poco de inquietud o de inseguridad hasta decir, ¿qué le digo? Si antes era difícil dar el pésame, pero en ocasiones sin COVID era, no digo nada, simplemente abrazo a la persona y estoy transmitiendo algo, ¿no? O me presento a estos rituales y ya es algo que habla por mí mismo, de te estoy acompañando en este momento difícil. Pero en estas circunstancias en las que no podemos acompañar en los rituales, no podemos dar el abrazo, ¿cómo poder hablar, tocar o hasta dar esta parte de condolencias a alguien que se la está pasando mal porque perdió un ser querido por COVID? Sí, fíjate que hay muchas cosas que pasan por ahí. Lo he notado, por ejemplo, a veces da tanto miedo que priorizamos nuestro miedo y son, pero tú también tienes, así como primero me alejo porque me da miedo y después lo otro, ¿no? O el tema del morbo, etcétera, etcétera, que son cuestiones que son bien delicadas y que pueden ser bien incómodas también. Creo, Leti, que resulta bien valioso el generar apoyo, brindar apoyo, estando, pero sin embargo, la pregunta es, ¿cómo estar ahora que no se puede estar cerca, ¿no? O físicamente cerca? El gran reto para nosotros y nosotras tiene que ver con cómo brindar presencia sin exponernos, sin incrementar o acrecentar los riesgos. Déjame compartirte, justo ayer unos amigos de hace un montón de años, hace más de 20 años que no los veo, la mamá de uno de ellos está ahorita en el hospital. Entonces lo que se hizo fue una cooperacha, ¿no? Porque sabemos del impacto económico que eso tiene. Entonces creo que son formas de, más que decir, poder brindar solidaridad. Veamos con qué contamos y brindarlo, pues, porque sabemos que son cosas que se necesitan y que quizá quien esté viviéndolo frente a frente no tiene en ese momento los recursos para, oye, apóyame con eso, apóyame con lo otro. Entonces, si sabemos que contamos con algo que podamos brindar algún apoyo, aprovechemos este momento y quizás sea una forma de estar. Y quizá tal vez más adelante ya surjan las palabras, ya surja la posibilidad de diálogo. Porque es cierto que cuando uno está ahí como en el momento, en situación, no está como para hablar, sino para intentar resolver. Entonces, aprovechemos los recursos con los que contemos para poder brindar apoyo. Es una sugerencia bastante valiosa, Osvaldo, porque creo que justamente todos podemos en algún momento requerir de este soporte, de esta ayuda de familiares cercanos, de amigos, hasta de gente que a lo mejor no pensábamos que pudiera darnos ese soporte. Y creo que vale mucho la pena porque pues son momentos bastante complicados para mucha gente, ¿no? Y quisiera preguntarte algo, Osvaldo. Nosotros estamos a lo mejor acostumbrados a que el duelo tiene un proceso y necesitamos darle tiempo a ese proceso para poder ir sanando esa herida emocional que implica el duelo. Pero en estas circunstancias, por ejemplo, es mucho más factible desarrollar un duelo complicado, un duelo que no está teniendo toda esta parte a lo mejor de amortiguamiento. ¿Y cómo podríamos detectar si estoy llevando las cosas, digamos, dentro de lo normal o ya pudiera ser de entrada una complicación? Porque déjame contarte que de repente atendiendo a personal de salud que pues ha sido una campaña importante también atender a este grupo de personas, de repente había como
incluso de estos sentimientos de culpa que tú hablabas, de yo soy personal de salud y seguramente llegué a mi casa y yo fui como la fuente de contagio, y de repente escuchamos incluso médicos o enfermeras o cualquier personal que está ahorita en los hospitales que tiene hasta ideas suicidas, ¿no? Que ha sido, pues, de verdad creo que muy difícil decir, yo llegué a casa, yo seguramente soy la fuente de contagio en este momento, contagié a mis papás y alguno de ellos falleció. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos dentro del proceso, digamos, de ir elaborando el duelo y dentro ya de una cuestión más patológica que requiera de un profesional como tú para poder ir como pues dando un poquito más de herramientas para ir caminando, transitando por esta experiencia de las pérdidas? Sí, déjame responder en dos momentos. Número uno, con respecto al tema que pones acá sobre el tiempo, la temporalidad del duelo. Hay que rescatar y señalar que, en efecto, esta nueva forma de vida, esta nueva normalidad, como le llaman, ¿no? En espacios públicos y políticos, también hace que surjan duelos distintos, con duelos, experiencias bien distintas y tiempos bien distintos. Me decía hace un tiempo una paciente, es que vivir el duelo por la muerte de mi papá en casa, sin haber salido durante todo un año, me hace sentir como que no ha pasado un año. Es decir, veo el calendario y en efecto pasó un año, pero no lo siento vivido, ¿no? Entonces, hay que notar que el duelo en casa, ¿no? Se vive bien distinto, sin poder salir, ¿no? Por otro lado, sí que me parece bien importante hacer uso de la posibilidad de crear ciertas células de apoyo, un tanto como grupos en donde podamos escucharnos e ir revisando cómo estamos. Por ejemplo, en algún momento quizá te lo llegué a comentar, yo trabajo en el sistema municipal DIF Naucalpan y tenemos como nuestro chat privado en donde hacemos como una especie de catarsis grupal, somos psicólogos, ¿no? Entonces ahí nos apoyamos y demás, pero es cierto que hay muchos y muchas trabajadoras y trabajadores que están todo el tiempo ahí frente a esta experiencia y demás, y que esto no solamente impacta en su nivel profesional, sino también en familia, porque en ocasiones llegan, contagian y se vuelve tremendo el caos, ¿no? Claro. Creo que la posibilidad de generar grupos de apoyo en donde podamos ver de cómo andamos, cómo estamos, cómo nos sentimos, quizá nos permita estar como bien atentos a esos sentimientos de culpa, de miedo, de lo que llaman los psicólogos este tema del outsource, del burning, ¿no? De sentirse quemados ya de tanta fatiga, estrés, etcétera. Entonces, quizá escuchándonos podamos ir detectando estos como foquitos rojos, por así decirlo, y poder atenderles en un buen tiempo. Me pasó hace como un par de semanas o una semana, murió una maestra en DIF y me pareció un gesto bello por parte de su subdirección que me invitaron a dar una charla justo como para rendir honores a su compañera que perdieron, ¿no? Porque en efecto, en ocasiones somos cuidadores, cuidamos un montón de nuestros pacientes, de la población, etcétera, y la pregunta es quién cuida a quién cuida, ¿no? Entonces, nosotros también necesitamos apoyo y es importante poder generar y participar en grupos de escucha para poder como sentirnos grupalmente y tanto reconocer que a alguien le está pasando mal o también reconocer de chin, pues los escucho distintos a mí y yo me siento diferente, vale la pena a partir de la relación con los otros notar que a lo mejor no la estoy pasando tan bien y requiere un tipo de apoyo como más particular y más específico. Oye, Osvaldo, he escuchado también como dos caminos en esta historia. Unos, los que está siendo muy difícil hacerle frente a esta situación de las pérdidas. Si a lo mejor lo estamos viviendo como en la trinchera de estar al frente, ¿no? De muchas profesiones y muchas áreas que sí están teniendo que ir a trabajar de manera habitual. Y en estos dos caminos he identificado que por un lado, bueno, sí está la tristeza, está pues esta sensación de que perdí un compañero, perdí un amigo, perdí un familiar, pero también he escuchado por el otro lado donde me dicen, ya me pareciera que me volví insensible, que no estoy teniendo
esta sensación como otras personas de que me está afectando esta situación de la pandemia en cuanto a pérdidas, porque existen como estas dos opciones y si para las dos formas de manejar esta situación de las pérdidas, digamos, es esperado. Sí, hay algunos investigadores que le llaman el desgaste de la compasión. Como tú lo sabes, Leti, nuestra profesión es como psicóloga o como tanatólogo, tiene que ver con estar ahí y poder disponerse a sentir al otro, ¿no? A nuestros pacientes y demás. Y si bien apoyamos desde nuestra compañía, desde nuestro acompañamiento, no solo físico, sino emocional, también que es esperable un desgaste tremendo, tanto que en ocasiones nos lleve a desensibilizarnos para poder permanecer ahí. Entonces, es importante reconocer que es también una forma de afrontamiento, porque en efecto, estar puesto con todo el cuerpo y con todas las emociones ahí puede ser sumamente peligroso también. Aunque de algún modo nos entrenamos para ello, también que resulta bien cansado. Entonces, reconozcamos también en la desensibilización, quizá en algunas ocasiones, una forma de afrontamiento y de cuidado. Quizá haya otros momentos cuando pase todo ese tiempo de estrés en donde podamos poco a poco regresar a una relación más sensible. Pero estar como atentos a ello, que tiene un porqué eso. Que incluso a lo mejor en estas reuniones que tú nos comentas de forma segura, podemos darnos cuenta de eso, ¿no? En que a lo mejor me estoy volviendo mucho más distante de lo que era con el sufrimiento de las personas, o que prefiero no enterarme y entonces me voy o me aíslo más de lo debido en la cuestión social, incluso en los trabajos, o bien para no sufrir, también puedo utilizar otros recursos, ¿no? Como ver programas de televisión que me hagan reír, porque a lo mejor yo no quisiera ponerme a llorar, o bien sí, congelar un poco las emociones, dicen por ahí, ¿no? Que no salgan a flote porque no sé qué haría con todo este volco de emociones que puedo estar sintiendo, desde miedo, porque todos estamos en el mismo barco ahorita, que a lo mejor tengo pues esa sensación de que estoy brindando un servicio y tengo que ser la persona más fuerte del mundo para seguir amortiguando a los demás, y en este caso el personal de salud ha estado un poco así. Y también pues el rol que a veces se representa dentro de las familias, ¿no, Osvaldo? No puedo permitirme yo incluso llorar porque dicen las mamás, mis hijos me van a ver llorar y entonces todo se va a venir abajo, ¿no? Sí, déjame retomar 3 puntos que mencionas. Uno, en efecto, en ocasiones hay ciertas profesiones, incluyo la psicología sobre todo, que nos da un cierto aire como de heroísmo, de yo recibo a todos, yo atiendo a todos, etcétera, etcétera, pero el desgaste a la larga es tremendo, pues, ¿no? Entonces, sí que he notado incluso con pacientes que me dicen, la verdad es que prefiero ya no ver el celular, ya no ver las noticias, porque es tanta la ansiedad que siento que incluso estar informada o informado, siento que me hace daño ya. Entonces, también como reconocer esas ganas de distanciarnos para poder salvaguardarnos, ¿no? Entonces, me parece que es bien importante reconocer nuestra experiencia emocional para saber qué tanta distancia habremos de tener de toda esta situación que estamos viviendo. Y hablando del tema que nos trajo hoy aquí en esta transmisión, Osvaldo, las complicaciones del duelo, ¿cuáles son aquellas que podríamos esperar como para estar alerta, como para que todo mundo ayude al otro? Porque es cierto, a veces uno mismo no se da cuenta, pero yo me doy cuenta de que mi pareja o mi mamá o mi compañero está teniendo algunas cosas que pueden ser parte de las complicaciones del duelo, pero ¿cómo identificar estas complicaciones? ¿Cuáles serían los puntos rojos en donde podríamos nosotros voltear a ver y brindarle incluso la orientación de que acuda con alguien más, o amortiguar simplemente a veces siendo
esa figura catártica, ¿no? De que saque todo lo que trae y que pueda ayudarle un poquito. Sí, déjame iniciar señalando primero que insistir en los procesos de asimilación van a ir un poco más lento, dado este proceso de la ausencia de un cuerpo y la no facilidad para participar de rituales presenciales. También, algo que mencionaste hace ratito y no lo retomé y quisiera retomarlo ahora, es el tema de que en nuestra cultura está bien presente un rechazo, ¿no? Al llanto, a la tristeza, a la vulnerabilidad y demás, que tiene que ver con todo un sistema pues, cultural en donde se nos premia o se nos sugiere o promueve que estemos enteros, que estemos fuertes, que nada nos doble, etcétera, etcétera. Y que a mí al contrario me parece que es un gran riesgo ese. A mí me parece que esas ganas, déjame poner entre comillas, de mostrar fortaleza, puede ser un gran riesgo porque el no poder contactar o no permitirnos contactar con nuestra vulnerabilidad justo nos puede poner en más riesgos emocionales e incluso físicos, porque se nos bajan las defensas y demás, y es más fácil que terminemos en un desgaste, en un cansancio y fatiga, que termine contagiándonos, ¿no? Y algo que me pasa, Leti, y que noto que es bien presente, muy importante y que pocas veces se habla de ello, tiene que ver con la precariedad, es decir, los recursos económicos con los cuales se cuentan. Mi población de pacientes es muy diversa. Hay quienes, incluso ya fueron vacunados, ¿no? Las primeras personas que fueron vacunadas por su trabajo, por ciertas cercanías y demás, y que han podido mantenerse todo el año en casa, porque cuentan con esa posibilidad laboral y profesional que les permite salvaguardarse. Pero también tengo pacientes que son los que, si yo no salgo a trabajar, de verdad no voy a tener para comer, ¿no? Entonces, sí hay que reconocer que esta pandemia pone en mayor vulnerabilidad ciertos sectores de la población que tienen que ver con recursos económicos, ¿no? Entonces, pongamos mucha atención a ello, y porque es ahí donde tenemos que reforzar más la protección y el apoyo, sobre todo ahí, porque es donde hay población como más vulnerable y que se está como generando este contagio y contagio y contagio. Y que tendríamos que aprender algo a lo mejor de esta situación de salud, que bueno, así como nos estamos contagiando de COVID, pues también podríamos contagiarnos del apoyo y de brindar una mano a quien lo necesita, ¿no? Porque es cierto, a lo mejor no sabemos si el vecino que a lo mejor antes no conocía, que nada más decía buenos días, ahora pues me puede ayudar algunas cosas, requiere más mi ayuda, requiere que yo, si es un adulto mayor, vaya y le haga alguna compra, o bien que le enseñe a manejar hasta el celular, porque para ellos no todo es tan sencillo, ¿no? O estos medios electrónicos que también no todas las personas, como tú bien decías, tanto tienen acceso como pueden aprender a manejarlo, ¿no? Entonces creo que también así pues podríamos hacer unas redes de apoyo finalmente que se requieren para amortiguar lo más posible, porque todos estamos teniendo pérdidas, unas chiquitas, otras grandotas, otras sumamente complejas, pero todos estamos viviendo de alguna forma estos estragos entre la salud, entre las muertes, entre la economía y entre toda la estabilidad que anteriormente teníamos, ¿no? Sí, creo en efecto, Leti, que eso impacta en todas y todos, pero de maneras bien distintas. Entonces, si bien hay diferencias tremendas, que no sean estas diferencias que nos tornen indiferentes, sino al contrario, desde las diferencias, que sean las diferencias las que nos permitan acercarnos y apoyar a los demás, ¿no? Si yo cuento con el privilegio de clase de quedarme en casa, quizá desde quedarme en casa puedo apoyar a mi vecino, que sé que tiene que salir y además que no tiene un seguro, que no tiene como una protección económica, etcétera, etcétera. Quizá poder como desde esas diferencias poder generar lazos y vínculos de solidaridad que antes no teníamos, que antes no eran tan evidentes. Que justamente por ahí hay una canción que justo dice que el mundo no me sea indiferente, ¿no, Osvaldo? Creo que en este Sí, momento es parte de eso y que si
nos sentimos que estamos siendo indiferentes por estrategia personal, pues creo que también vale la pena saber qué podemos hacer para poder abordar pues esta lucha interna entre sí estoy sintiendo, pero mejor pongo distancia o mejor cambio del canal rápidamente para no confrontarme con la realidad. Y creo que finalmente esta realidad nos puede llegar y puede rompernos emocionalmente, pero es mejor saber que estoy amortiguada y que tengo personas a las que le puedo llamar, algún amigo, alguna persona que me pueda dar el soporte y no, pues no hacerlo solitos, ¿no? Que eso también es importante que la audiencia que ahorita nos escuche se dé cuenta que hay muchos recursos que en este momento incluso varios pueden ser hasta gratuitos, simplemente hay que saber buscar y acercarnos y que nada está, digamos, negado, simplemente a veces hay que abrirnos a poder tener estas opciones, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que son momentos en donde no solo es necesaria la solidaridad, sino como muy urgente, ¿no? Creo que nunca antes habíamos vivido momentos en donde se notaban tanto estas como diferencias y distancias, y quizás sea el momento para replantearnos cómo no solo cuidarme, sino también poder cuidar a los demás. Creo que esta experiencia del coronavirus es tanto privada, sí, pero también sumamente pública. Y entonces creo que también se requieren intervenciones públicas desde el cómo ayudo a mis vecinos, ¿no? O cómo evito poner en riesgo a mis vecinos, a mi familia, etcétera, etcétera. Y que eso ha llevado también, pues, a veces personas que pues quieren proteger a sus familias y deciden estar viviendo solos, ¿no, Osvaldo? Y si Sí, tienen, por ejemplo, escuchaba por ahí algunos compañeros que decían, bueno, mis papás son adultos mayores y yo prefiero quedarme en un hotel o quedarme en otro lugar con alguien con quien comparta este espacio, pero no llegar a casa porque quiero cuidar a mi gente y eso también es una pérdida más porque no estamos sí. con los seres queridos. Ajá, fíjate, hace poquito me decían mis papás, mejor ni vengas, ¿no? Porque sabemos de los riesgos que están pasando y creo que también este tiempo que vivimos nos pueda permitir aprender que no estar físicamente no significa abandono, que también tomar distancia es una forma un gesto amoroso, una forma de cuidado. Entonces creo que es un momento bien valioso para la humanidad en donde podemos encontrar y descubrir e incluso inventar otras formas de amarnos y de cuidarnos. Y es justamente, ¿sabes, Osvaldo, que ese tema lo tocamos hace poquito, también el tema de la soledad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Creo que una parte que necesitamos también, pues, estar separados físicamente no significa, como bien lo decías ahorita, un abandono, sino estar pendiente de diferentes formas hasta poderles proveer a los que no pueden salir o tienen mayor riesgo de salir por alguna enfermedad y poder nosotros brindar pues ese acercamiento y esa llamada por teléfono y esa forma de poder estar realmente pendiente pues de las personas queridas, ¿no? Sí, aprender a amar a la distancia. Creo que es importante. Yes. Estamos que en nuestra cultura es como muy llamativo, ¿no? Que es como amamos desde el contacto, del abrazo, del beso, etcétera. Quizá descubramos e inventemos otras formas de amarnos y de cuidarnos. Osvaldo, pues mira, ya estamos muy cerquita de concluir el programa como siempre, ya que estamos en la parte más importante, pues el tiempo nos gana, pero no quisiera dejar pasar el que tú nos pudieras dar algunas recomendaciones que nos permitan justo no llegar a complicaciones, sino tratar de tener esos recursos de afrontamiento que llamamos nosotros, una parte que nos amortigüe lo que estamos viviendo y que pues nos pueda ayudar a transitar estos periodos difíciles de una forma pues menos turbulenta, ¿no? Sí, de primera instancia, Leti, siempre en pandemia o sin pandemia, suelo recomendar una estrategia que me parece bien valiosa, que tiene que ver con el duelo, que se llama Diario de un Duelo.
Hubo un filósofo francés, Roland Barthes, que cuando muere su mamá, él inició un diario en donde día tras día, noche tras noche, iba anotando cómo se iba sintiendo. Eso me parece una estrategia literaria bellísima, ¿no? Entonces, aprovechemos la escritura, ¿no? También, si contamos con recursos como internet, celular, computadora, aprovechemos un montón porque podemos encontrar formas de vincularnos a la distancia de manera cuidadosa e incluso también espacios y grupos donde se brinda terapia de manera gratuita, porque también hay que reconocer que no todas y todos tienen como los recursos económicos para pagarse una terapia. Entonces, aprovechemos que hay ciertas plataformas y ciertos terapeutas, tanatólogos que están brindando apoyo de manera gratuita. Entonces, creo que es una riqueza enorme por ahí entrarle. Y también el tema de la importancia de generar rituales, ¿no? De inventar y crear rituales a nuestra medida que respondan a nuestras necesidades y a nuestros vínculos. Y que esto no significa necesariamente tener que salir de casa. Podemos hacerlo en un altar, con unas cartas, a través de meditación, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechemos los recursos que tenemos para enfrentarnos a la vida. Y lo que sí justamente es importante y es de mensaje principal, Osvaldo, es hacer algo, ¿no? Perdón. Salud, salud. Gracias. Sí. El no quedarnos a lo mejor esperando ni dejar pasar el tiempo sin tratar de ayudarnos a nosotros mismos a resolver estos duelos. Sí, lejos de, como comentabas en un inicio, lejos de lo que se piensa de que es el tiempo el que cura las heridas, no es el tiempo por sí mismo, sino lo que hacemos a través del tiempo, ¿no? Entonces sí pongamos atención a una manera activa de responder a lo que nos está pasando, ¿no? Responder emocionalmente y físicamente para poder como ir sobrellevando esas experiencias que nos están aconteciendo. Y como tú dices, bueno, más bien tenemos que echar mano de nuestra creatividad, de darnos cuenta de lo que yo puedo dar por esa persona dentro de mis posibilidades. Y que puede ser desde, sí, una oración, si yo tengo alguna religión, pero también un momento de meditación y en contacto con esa persona, o bien, como tú también nos compartías, ayudar a que pues pueda fortalecerse un poco hasta en lo que va a pasar con su cuerpo, porque muchos no tienen el recurso para poder pues cremar a un ser querido y otros a lo mejor para lo que viene, ¿no? Si la ausencia es de alguien que era proveedor, pues entonces ahora la familia tendrá algunas complicaciones y creo que ahí está nuestra forma también, pues de aportarle algo a nombre de la persona que no está, para su propia familia y creo que es una manera de honrarlos, ¿no? Sí, incluso Leti, incluso la amistad es algo importantísimo. Contar con una amiga, un amigo con quien hablar de esto que nos está pasando es tremendamente importante. Entonces, no creamos que por no tener una profesión, por no tener como una formación específica, nuestra compañía no viene bien, ¿no? Sino al contrario, la amistad es algo bien importante porque quizá nos permita generar redes de apoyo emocional en un momento en donde tanto lo necesitamos. Así es, pues nos quedamos con grandes mensajes que nos dejas, Osvaldo, y quisiera pedirte si alguien quiere pues contar con tus servicios, cómo puede localizarte, cómo puede ponerse en contacto contigo para pues tener este soporte profesional. Sí, bueno, me pueden contactar a mí directamente. En Facebook aparezco como Osvaldo Loera y tengo una página, dirijo un instituto llamado Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial. Ahí también nos pueden escribir que justamente está planeado para este año abrir una clínica comunitaria en donde nuestros alumnos brinden atención gratuita a las personas que se ponen en contacto con nosotros y creo que es nuestra manera como de poner nuestra semillita, ¿no? Y poder apoyar a nuestro mundo. Así es, Osvaldo, pues muchas gracias pues enhorabuena por este proyecto porque ahorita se necesitan pues muchos recursos para poder brindar este soporte y luego no podemos con tanto como quisiéramos. Y pues nuevamente agradecer que hayas estado con nosotros esta tarde y poder charlar, como bien decíamos, de estos temas que no siempre podemos tocar, pero este horario de la comida luego nos hace pues estar en el entremés y por ahí
tocar justamente temas que nos puedan ayudar y que podamos incluso tomar como sugerencia para ayudar a alguien más que lo puede necesitar. Y sí, Leti, y te agradezco un montón tanto la invitación como la confianza. Es un gustazo poder encontrarme contigo y poder conversar sobre esos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Osvaldo. Y bueno, este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden que hablar sobre la muerte también enriquece nuestra forma de vivir. Y creo que es una oportunidad para poder resignificar cómo está siendo también nuestra propia historia de vida. Este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte y nos estaremos escuchando la próxima semana, el jueves a las 3 de la tarde. Hasta la próxima.